Pues vamos a continuar con el estudio que hemos venido ya tomando domingo tras domingo, y que no tengo la duda de que, de acuerdo al conocimiento que tengamos de Dios, dependerá nuestro comportamiento. Inmediatamente es palpable cuando alguien conoce a Dios. Su vida, sus pensamientos, sus palabras, sus intenciones, todo gira, todo entorna a cuánto conoces a Dios. Dime cuánto conoces a Dios y te diré cuál es tu comportamiento. Esa es la base fundamental escritural. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es por ello que quisiera dejar las bases en su vida, en su familia, que esta congregación pueda ser bien cimentada como aquel edificio que va a ser construido y que comienza desde muy abajo a ser edificado piedra por piedra, diseño, con el fin de que no nos dejemos sorprender por ninguna doctrina que venga y quiera arrastrarnos y llevarnos a una mentira o herejía de la palabra. Así que hemos iniciado una serie, y el primer tema que, pues abordamos en esta serie, que principalmente estamos viendo los aspectos de la naturaleza, esencia y personalidad de Dios, y que ese primer tema con el que iniciamos fue la incomprensibilidad de Dios. Y dijimos que al hablar precisamente de este tema, no estamos diciendo que no podemos llegar a conocerlo, estamos diciendo que Dios es infinito y que nosotros somos finitos, y que lo que podemos llegar a conocer de Dios tiene que ver con la humildad y sencillez de corazón que tengamos para adentrarnos en las verdades escriturales, y que es Dios mismo el que en su misericordia se revela gradualmente a nosotros. Eso es lo que quiere decir la incomprensibilidad de Dios. Luego de ahí hablamos acerca de lo que es la fidelidad del Eterno, porque si hay algo en lo cual nosotros podemos estar confiados, es que aquel que nos oye responderá a nuestras oraciones. De ahí que en el momento que invocamos el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, tenemos la plena seguridad que vamos a recibir de acuerdo a lo que hemos pedido. ¿Por qué? Porque Dios simple y sencillamente es fiel a lo que promete. En esa enseñanza pues llegamos también a lo que es la triple unidad de Dios, que como decíamos es un tema complejo, difícil de entender cuando no somos humildes y no nos sujetamos a lo que la Escritura revela. Y analizamos entonces que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es uno en esencia, pero tres en persona. Y aquí es donde al hablar de tres personas nos cuesta trabajo. ¿Cómo 1 más 1 más 1 es igual a 1? Ahí es donde se atora, ¿verdad? Nuestro raciocinio, nuestra lógica dice, no es así. 1 más 1 más 1 es igual a 3, no puede ser 1. Y precisamente quiero en esta tarde ya especificar, cuando hablamos de una persona, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de una persona no estamos hablando de algo visible. Quiero especificar qué es entonces la personalidad de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo número 3, vamos a tomar la base para la predicación de esta tarde, y al final vamos a dar un espacio por si quedaron algunas dudas del tema. Éxodo capítulo número 3, versículos 14 y 15. Y desde aquí comenzamos a darnos cuenta que este Dios al cual invocamos es un Dios que se manifiesta en una personalidad total.
Éxodo capítulo número 3, versículo 14 y 15. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Por supuesto que es evidente que al iniciar nosotros esta lectura, nos damos cuenta que estamos hablando de un Dios vivo. Esto es, que el omnipotente autor de todo cuanto existe y ha sido hecho, y que por supuesto, de acuerdo a lo que nos enseña la bendita palabra del Señor, nos damos cuenta que todo lo que Dios ha hecho fue hecho para su gloria precisamente. Él creó el universo, pero no solamente que creó al universo, sino que a las criaturas inteligentes, hablando de ángeles y de hombres. Y por supuesto que Él mismo conserva y gobierna lo creado, y Él precisamente tiene características de una persona. En esta creación tan magnífica, cuando nosotros hablamos de los seres inteligentes, no solamente nos referimos a los ángeles, sino que a los ángeles caídos que hoy se denominan como demonios. Todo tuvo su creación en el inicio por el mismo Dios eterno. Cuando entonces analizamos las características de este Dios personal, nos damos cuenta que indica que posee entonces los atributos propios de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios precisamente tiene inteligencia, que Dios es sabio, sabe lo que hace, que Dios tiene sentimientos porque hay algo que le mueve, sentimientos para amarnos, sentimientos para castigarnos, y que asimismo nos vemos que tiene voluntad, cualidades que solo corresponden, por supuesto, a una persona, ya se trate de una persona, como lo dijimos la semana pasada, una persona divina, una persona humana o una persona angélica. En otras palabras, podríamos decir que Dios mismo, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que Dios piensa, Dios siente, Dios quiere, Dios determina, Dios salva, Dios castiga al hombre, Dios actúa, Dios ejecuta, Dios tiene interés personal en las actividades de los hombres. Por lo tanto, podemos decir que es un ser personal. Ahora, entendemos que Dios es un ser personal, porque las criaturas que, por supuesto, Él creó, que somos todos nosotros, nos damos cuenta que fuimos hechas desde el principio a imagen y semejanza de Dios. Nosotros entonces somos el reflejo precisamente de ese Dios eterno, creador del universo y de todo lo que nosotros alcanzamos a ver. Y bueno, pues naturalmente se constituye que si nosotros somos seres personales que pensamos, sentimos y queremos, reflejamos con ello dicha semejanza, resulta evidente que Dios entonces es un ser personal, puesto que esa similitud indica claramente que así como nosotros, Él también piensa, siente y tiene una voluntad. Qué maravilloso es darnos cuenta entonces que todo lo que el hombre ha alcanzado, sus logros, es porque precisamente poseen la imagen y semejanza del Creador. Pero lo más interesante de todo esto es que cada personalidad es distinta. Aunque son millones y millones y millones de ángeles, cada personalidad es muy distinta. ¿Cuántos millones de seres humanos somos? ¿Y qué distintos somos? ¿Dónde notamos la distinción? La forma como te peinas,
la forma como te vistes, los colores que eliges. Y es increíble que un modelo de zapato o de tenis no lo podamos ver repetido sencillamente en un grupo de 100 personas. ¿Sabes por qué? Porque las personas son muy distintas. Precisamente cuando nosotros hablamos del Padre, cuando nosotros hablamos del Hijo, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, nos referimos a tres personas distintas. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Son tres personas en un ser divino y maravilloso. ¿Qué le parece? ¿Le da la gloria al Señor? Nosotros hallamos pues en la Biblia principios tan grandes como Isaías 55:8. Vaya por favor conmigo. Isaías 55, versículo 8. Es un texto conocido, pero que sin duda nos revela lo que precisamente estamos tratando en esta tarde. ¿Ya lo tienen? Isaías 55, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: porque mis pensamientos, fíjese, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Qué nos revela este pasaje? Que efectivamente Dios posee las cualidades de una persona. Él piensa, Él está al tanto, Él es el creador del universo lleno de sabiduría. En uno de los pasajes que también nosotros analizamos en Juan 3:16, muy conocido, que sin duda espero que usted lo sepa de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios que al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje nos muestra que Dios precisamente tiene sentimientos. Dios ama, Dios castiga el pecado. Eso expresa entonces que Dios tiene sentimientos. Y finalmente en la primera carta de Timoteo, capítulo número 2, versículo 3 y 4, también encontramos las palabras que el mismo apóstol San Pablo nos dirige para hablar precisamente de que Dios es soberano. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice este pasaje: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, fíjese esta palabra, ¿el cual qué? Aquí no dice que le pregunta a alguien, aquí no dice que tiene que tomar consejo, sino que Él sencillamente determina. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta entonces por qué nosotros reflejamos precisamente la imagen y semejanza del Creador? De ahí que entonces usted y yo tenemos un libre albedrío, una voluntad que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que hagamos lo que nosotros queramos o lo que nos venga en gana. Ese libre albedrío está restringido por Dios. Es más o menos parecido como cuando tú le compras un celular a tu hijo y le dices: lo puedes usar de tal hora a tal hora. Es tuyo, pero tengo que ver lo que tú ves ahí. Eso quiere decir tener un libre albedrío como el que Dios nos ha dado. Tuvimos un libre albedrío en el Edén, fíjese, pero dentro de un Edén. Tenemos un libre albedrío, pero ¿qué cree? Hay una ley que está por encima, muy por encima de aún lo que nosotros queramos hacer. Pero el eterno Dios, fíjese, es determinante, es soberano. Él decide y ejecuta. Él no pide consejo de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque esa es parte de su naturaleza y de su personalidad. Así pues, nosotros analizamos que Dios es un ser personal. Y esto no se puede decir, por supuesto, de los dioses de las naciones, porque todos los dioses de las naciones, como lo vimos en el capítulo 17, solo son ídolos, hechos de madera, de piedra, y por lo tanto inanimados y sin vida. No son dioses, sino ídolos.
cosas impersonales, no gozan de una personalidad. Ellos, aunque muchas de las veces la gente va con toda la confianza, fíjese que no recibe respuesta. ¿Por qué? Porque son cosas inanimadas, no tienen una personalidad. El Salmo número 115 dice que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, pies y no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que los adora. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios que se relaciona con sus criaturas. Por eso usted y yo estamos aquí y no hemos venido a un servicio más de domingo, sino que nosotros, al considerar venir a una congregación, es porque tenemos la plena seguridad que ese Dios personal va a estar presente en medio de nosotros. ¿Está de acuerdo? Y cuando yo traigo precisamente esa convicción, mi vida vendrá proyectada a adorarlo, a bendecirlo. Si yo traigo una necesidad, entonces esa necesidad sé que la voy a poder dejar en las manos de Dios. Recuerdo en una ocasión estaba muy enfermo y bueno, por supuesto que la recomendación era quedarme a reposar, ¿verdad? Sin embargo, yo sé, tengo la confianza que Dios es grande y que Él en uno y más versículos ha dicho que Él es nuestro sanador. ¿Usted lo cree así? En esa confianza, entonces por la mañana me decía mi esposa, pues quédate. Y dije, ¿a qué me quedo? Si sé que ahí voy a obtener lo que necesito. Me levanté como pude. Y bueno, se adelantó mi familia, estaban allá en el culto. Precisamente cuando yo voy entrando, está la oración por mí. Y bueno, pues cuando me ven los hermanos, pues ahí voy así todo convaleciente, ¿verdad? Pero con la seguridad de que Dios va a hacer algo en mi vida. Y no solamente llevé la seguridad, sino que regresé con la respuesta que tanto necesitaba, porque salí sano para la gloria de Dios. No estamos nosotros en algo que se nos haya ocurrido. Estamos en un lugar donde conocemos una verdad absoluta, y esa verdad absoluta se llama Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él padeció por nosotros. Y quiero decirle que en el momento que oramos, no oramos al viento, oramos a un ser que oye, que escucha y que responde toda oración, cualquiera que sea. Pero esa debe de ser tu seguridad. Lo hermoso de la alabanza no es quien la hace aquí, sino quien la hace allá. Porque podemos tener al mejor grupo, a hombres, no sé, eminentes en la adoración, pero si tu corazón está frío, vas a repetir lo mismo, no sentí hoy nada. Perdóname, la alabanza no se trata de sentir, la alabanza se trata de ofrecer. Yo vine aquí a ofrecerle a Él algo, mis manos, mi danza, mis palabras. Depende entonces de ti. Dios está presente, Dios está aquí. ¿Usted lo siente? Es ahí donde entra la cuestión de la fe. Si tú todavía vas a un servicio y dices no estuvo bueno, el que no está bueno eres tú, con mucho respeto te lo digo. ¿Por qué? Porque la sanidad, permíteme, de corazón, desde que tú vas a un lugar, sea este, sea algún otro, tú sabes que en ese lugar vas a encontrarte precisamente con ese Dios maravilloso que te ha llamado el eterno creador del universo. Así pues, Dios es un ser personal, como ya lo dijimos, y también Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero al decir que Dios es un ser personal y que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, no se concluye de ello que Dios tiene cuerpo como nosotros, porque la semejanza con Él precisamente radica en el espíritu y por lo tanto es incorpóreo. Permíteme, la semejanza de la cual nosotros hablamos radica en el espíritu. Si yo por alguna razón perdiera un brazo, seguiría mi personalidad. Si perdiéramos otro brazo, seguiría la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad no estamos hablando de algo visible, sino de los atributos de una persona.
Esto es, hombres que quizá no tienen pies, no tienen manos, pero gozan de una personalidad. La personalidad entonces es y radica en el Espíritu. Dios es Espíritu, según lo que nos dice San Juan capítulo 4, versículo 24. Vean lo que dice ahí la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Juan, Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Evangelio de San Lucas capítulo 24, versículo número 39. Vean lo que dice. Evangelio de San Lucas 24, 39. Este pasaje lo encontramos después de que el Señor Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos. Y vean lo que dice: mirando mis manos y mis pies, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dijo Jesús. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En una ocasión, al platicar con una persona que andaba predicando, y que precisamente al hablar de la personalidad de Dios, en esa lógica que él tenía, me decía: ¿cómo, si tú dices que el Espíritu Santo es una persona, puede habitar dentro de otra persona? ¿Cómo dos personas se pueden juntar? Y bueno, pues es ahí cuando te das cuenta que no llegan a comprender que la personalidad radica en la parte espiritual, no en algo físico. Cuando hablamos entonces del Dios Trino, hablamos de tres personas distintas en un solo Dios. Y esto no quiere decir que el Padre tenga cuerpo humano, no quiere decir que el Hijo, aunque lo tuvo, ahora lo tenga, o que antes lo tuvo. La persistencia de Cristo es conocida como el Verbo eterno, el Verbo eterno que siempre ha estado con el Padre. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra Elohim entonces se refiere a dioses. ¿Qué nos lleva a pensar esto o a estudiar? Que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado juntos desde la eternidad. Por eso, en todas las decisiones que toman, casi siempre vemos una pluralidad, no una singularidad. Siempre vemos que, por ejemplo, la Biblia dice que cuando iban a crear al hombre, dice que se habló hagamos, no dijo haré, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando viene a confundir las lenguas en la Torre de Babel, nuevamente vemos la pluralidad. Descendamos y confundamos las lenguas. Esto quiere decir que entonces las tres personas siempre han estado juntas desde la eternidad. Por eso es que si yo no entiendo la personalidad de Dios y dónde radica la personalidad, yo nunca voy a alcanzar a distinguir entre quién es el Padre, entre quién es el Hijo y entre quién es el Espíritu Santo. Por eso es clarísima la Escritura, clarísima. Pasajes, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le preguntaron: oye, Señor, ¿y cuándo será el fin de los tiempos? Dijo: no me toca a mí decir lo que en la sola potestad del Padre. Fíjense, ¿por qué? Porque está asumiendo precisamente la personalidad del Hijo encarnado. Cuando está Él en la cruz y Él hace la oración: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí está precisamente la personalidad del Hijo. Cuando nosotros estudiamos al Espíritu Santo, nos damos cuenta que desde el inicio el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: acércate a ese carro. El Espíritu Santo escogió a los discípulos. La personalidad de cada uno de ellos es distinta. Por eso es que nosotros, cristianos, hijos de Dios, y yo creo que las más grandes iglesias, porque no solamente de este tiempo, permítame, sino que los grandes predicadores como Charles Spurgeon, como Wesley, todos ellos siguieron la línea de la Trinidad. ¿Sabe por qué? Porque ese término solamente lo puedes aceptar cuando
a ti te gusta estudiar las Escrituras. Yo desde aquí, de verdad, les hago una invitación con todo mi corazón. Tú estás leyendo un libro cristiano. ¿De verdad te preocupa tu vida espiritual? Porque si tú solamente es con lo que vienes aquí el domingo y eso para ti es suficiente, perdóname, tu crecimiento va a ser muy pobre. Hoy en día tenemos muchísimo material del Espíritu Santo, conociendo al Hijo, conociendo al Padre, los dones espirituales, y esa es tu tarea. Si tú me cortas un tiempo a la televisión, tu vida va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vengas aquí, cuando tú estés aquí, solamente vas a afirmar lo que ya aprendiste. Yo podré pasarme 2, 3 años aquí predicando con usted y yo no voy a llegar a hacer mucho en tu vida, como lo que te va a regalar una enseñanza cuando estés a solas con Dios orando y abres un libro y viene una enseñanza ahí a tu vida, la comienzas a aplicar. ¿Sabes qué? Eso te va a llevar a un cambio, a una renovación, a una transformación. Hay gente muy avivada, hay gente dispuesta al servicio, hay gente que siempre está presta para hacer algo para Dios, pero eso no viene nada más porque sí. Eso surge de una enseñanza, eso viene de un rema, una palabra viva que en el momento que tú estás estudiando, que estás orando, Dios ahí deja caer una palabra sobre tu vida y te transforma para siempre. Entonces aquí nos reunimos ¿para qué? Para hablar verdades como esta. Pero tu crecimiento, mañana lunes, me propongo un libro. ¿Cuál voy a leer? Voy a escoger. Quiero conocer acerca del Hijo. Búscate un libro. Quiero conocer la historia de la iglesia. Busque la historia de la iglesia cristiana. Búsquela. Es tan interesante saber qué pasó del siglo I en adelante. Cómo es que la iglesia ha pasado por todo este tipo de procesos. ¿Qué es lo que le ha acontecido a la iglesia? Pero tú debes de aprender en casa. Eso te va a hacer un cristiano maduro, un cristiano fortalecido. Ciertos sistemas religiosos, como el panteísmo. ¿Alguien sabe lo que es el panteísmo? Entonces, este tipo de sectas son muy fuertes. Ya hablamos la semana pasada del modalismo, del triteísmo, que son dos corrientes que van a la par de nosotros. Son las más fuertes en nuestro tiempo. Modalismo, los unitarios. Triteísmo, testigos de Jehová. Son las corrientes más fuertes que están ahorita. Entonces, cuando a ti te critiquen por la Trinidad, es que es el término más sano para seguir a Dios. Porque si yo no sigo ese término, entonces me desvío a quitarle la divinidad al Hijo Jesucristo y hacer del Espíritu Santo una fuerza activa. Si yo me voy por el otro lado, le quito la divinidad al Padre y al Espíritu Santo, hasta puedo llegar a ignorar el nombre sagrado de Dios. Entonces, no, que no venga alguien y te quiera mover, que la Trinidad pertenece a la congregación romana. Perdóneme, no. Es un término precisamente para explicar un ser, una esencia en 3 personas. Ahora, este panteísmo, fíjense, que consideran que todo es parte de Dios y que Dios está en todo. O sea, tiene la creencia de que todos somos parte de Dios o parte de la fuerza del universo, que todo está conectado por medio de la naturaleza y que Dios es energía, la naturaleza o el destino, pero no un ser personal. Cuidado con esas enseñanzas. Entonces, cuando tú escuches Dios es fuerza activa, perdóname, mejor estudia otro poco las Escrituras. Ahora, Dios creó todo, pero no es todo. ¿Está conmigo? Dios es el creador del todo, de todo, pero no es todo. Dios no es una flor. Dios no es ni siquiera la luz que vemos. Dios no es el sol. Dios no es la luna. Dios no es la tierra. Dios no es nada de lo creado. Dios es independiente a su creación. Por eso es que Romanos dice que el hombre le dio la adoración a la creación y se olvidó del Creador.
Entonces la gente hoy en día, fíjese, por eso es que surge, porque esta creencia del panteísmo es todo es Dios, tú eres Dios, eso es Dios, todo es Dios, no te preocupes. ¿Cómo está eso? No todo es Dios. Dios es un ser personal que piensa, ama, se comunica con sus criaturas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y se comunica con nosotros. Hermano, yo nunca lo he sentido, búscalo, compruébalo. Le dije a la persona de la semana, dice, ya no puedo más con mi vida, te voy a dar un consejo y te voy a retar. Enciérrate en tu cuarto y dile a Dios que lo quieres conocer. Dile, exprésale a Dios con todo tu corazón que quieres un cambio. Y efectivamente, no esperó más. Fue y se encerró en su cuarto y salió completamente transformado. Hace unos momentos llegó un muchacho y me dijo, pastor, me quiero bautizar. A ver, espérame, pues si hasta ayer todavía no querías bautizarte, ¿cómo es que ahora ya te quieres bautizar? Tuve un encuentro con Dios. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues así, y ahora estoy seguro que Dios existe. Pues claro, porque el Dios que tenemos es un Dios real, vivo. Ahí le damos la gloria. Maravilloso Dios. Otro sistema filosófico es precisamente el deísmo. El deísmo reconoce la existencia de Dios, pero sostiene que después que creó el universo, dejó de interferir en él, de modo que no hay conexión o relación directa entre Dios y la humanidad. Eso es el deísmo. O sea, sí Dios creó, sí Dios existe, pero estamos olvidados para Dios. Dios ya ni siquiera le interesa lo que tú haces. Eso se llama deísmo. ¿Lo has escuchado alguna vez? Dios ya no se preocupa. Tú no te preocupes por lo que hagas. ¿Tú crees que a Dios le vas a interesar? Dios tan grande, todopoderoso, creó el universo, pero ya no estamos en su mente, en su corazón. La primera manifestación para echar abajo esto es que hace más de 2000 años envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Entonces, eso nos muestra que Dios verdaderamente nos ama, le interesamos. Él se preocupa, aunque somos millones de seres humanos, millones de cosas angelicales, de seres angelicales, sabe que Dios se preocupa personalmente por tu vida. Eso es grande, porque cuando yo me levanto, yo pregunto, ¿Dios piensa en mí? Sí, claro que piensa en mí. ¿Usted cree que Dios piensa en mis hijos? ¿En mi esposa? Dios piensa en mí. Si Él piensa en mí, ¿cuánto más yo debo de pensar en Él? Y cuando yo pienso en Él piensa en mí, todo el día nos conectamos. ¿Está conmigo? Tenemos un Dios personal. Habiendo estudiado lo que dice la Biblia sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad, es evidente que Dios es más que una simple fuerza o energía. Dios no se desentendió del universo después de crearlo, sino que se relaciona precisamente con su creación. Esto lo deja completamente claro tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Esto lo deja claro la venida de su Hijo a esta tierra. Todo ello demuestra una relación continua entre Dios y su creación. Por eso es que nosotros estamos seguros que al que adoramos, que al que seguimos, es un Dios vivo. Él vive para su pueblo y está presto a acudir en auxilio, intervenir en su defensa y bendecirlo por amor a su nombre. Todas estas cosas Dios las quiere para nosotros. Él nos cuida, Él se preocupa, Él tiene preparado lo que será para el día de mañana. No os afanéis por lo que será el día de mañana,
El día de mañana traerá su propio afán. Sin embargo, Dios ya preparó la provisión. Por eso es que nos invita a vivir por fe. Descansa en Dios. Deja tus aflicciones. Deja, por favor. Por favor, déjale tu carga al Señor. Me recuerda en una ocasión que estuve entre el medio de dos personas. Fíjese. Por un lado tenía a un siervo de Dios que tenía una necesidad muy fuerte. Por otro lado tenía a un hermano que quería bendecir al siervo de Dios. Entonces yo voy y platico con el pastor y me dice: pastor, ¿qué crees? Que tengo una necesidad muy fuerte, me está pasando esto y esto y esto. Pues vamos a orar, hermano. Y luego, después que lo dejo a él, me encuentro al hermano y empiezo a platicar con él y me dice: fíjate que he sentido en mi corazón bendecir al hermano tal. Órale. Yo estaba entre medio de las dos cosas. Dentro de mí dije: si el hermano supiera que Dios ya proveyó. Y yo dije: ¿cómo es que el hermano fue movido a bendecir al pastor? Cuando ni siquiera era de su congregación. Cuando yo tenía un poquito más de contacto con él y él lo conocía poco. Sin embargo, llegué y me dijo: ¿sabes qué? He sentido en mi corazón darle una ofrenda y bendecirlo. Oh, pues qué bueno, hazlo. Yo solamente sabía el secreto de él, del que iba a bendecir y del bendecido. De una cosa estoy seguro: Dios provee lo que necesitamos. ¿Está de acuerdo? Dios grande y perfecto con nosotros. Quiero ir concluyendo. Josué 3:10, por favor. Josué 3:10. Aquí encontramos la historia de Josué. Al inicio van en el paso del Jordán y por supuesto que tenían miedo a la conquista, pero en este pasaje mire lo que les dice el Señor. Versículo 10 del libro de Josué. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Dice: de esto vas a conocer que tienes a un Dios vivo, que tus enemigos van a estar al frente, pero Él los va a desaparecer. Esa es la característica del Dios viviente. No te preocupes por los obstáculos. No te preocupes por las cosas que a veces vienen como adversidades. No te preocupes. La mano de Jehová es más fuerte y más poderosa. Y con mano fuerte y brazo poderoso va a sacarte de ese estancamiento en el cual en algún momento has llegado. No te preocupes, Dios es el proveedor. Finalmente, Hechos, por favor, 14. Donde encontramos estos términos: Dios viviente, Dios vivo. Pedro lo dijo en relación a Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí en Hechos, capítulo número 14, versículo 8. ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¿Ya lo tiene? Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio,
porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, fíjese, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pregunto, ¿usted se ha convertido al Dios vivo? ¿Tiene confianza en el Dios vivo? Eterno. De ahí nos ha rescatado el Señor. Él nos ha quitado esa oscuridad que veníamos jalando, esas estructuras que se nos pusieron para decirnos esto o aquello es Dios. Dios ha quitado esa venda para que hoy conozcamos plenamente al eterno Dios, vivo y vivo para siempre. Concluyo entonces diciendo que esas características de las cuales nosotros vemos en toda la palabra de Dios nos llevan a pensar en un Dios personal. ¿Le da la gloria al Señor? Ese Dios personal ha hecho diferentes pactos y alianzas en toda la Biblia. Así que, hermanos, tengamos la plena confianza en que Dios nos oye, Dios nos escucha. Dios no solamente se ha manifestado con un nombre, eso también de que tenga un nombre nos habla de que Él tiene una personalidad. ¿Cuál es su nombre? Jehová de los ejércitos. Pero también se ha dado a conocer como Padre, como juez, como pastor, como marido de iglesia. Todos esos términos propios del eterno Rey de la gloria. Él dijo en el Éxodo, ya lo leímos, yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Yo soy el que soy. Ok, Él es el que es. La pregunta es, ¿quién es Él para ti? Para Moisés, ponme atención, era el eterno, el todopoderoso. Por eso es, yo soy el que soy, porque Él es un Dios personal. No sé para mi esposa quién sea Dios, no sé para ti quién sea Dios. Para mí es mi Salvador, para otra gente quizá no lo sea. Yo soy el que soy, dijo. Ok, ¿quién es Él para ti? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Ven a Dios con toda la confianza, con toda la seguridad de que Él ha tomado ya tus necesidades. Ten la plena seguridad de que no importa lo que en esta hora estés sintiendo, no importa cuán grande sea la enfermedad, tienes que saber que el Dios que tienes es más grande que todos tus problemas. Padre, te damos gracias. Padre, te alabamos. Padre, te bendecimos. Padre, nos acercamos a ti confiadamente y no hemos venido en nuestras propias fuerzas, sino que nos acercamos a ti en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, en el nombre de Jesucristo, aquel que vino y murió por nosotros en la cruz, aquel que ha derramado su gracia sobre nuestra vida. En esta hora tenemos la confianza, no solamente para decirte, Padre, sino que además, Señor, venimos a ti, oh Señor, diciéndote que tú eres Papito hermoso, nuestro Padre, aquel que nos ha llamado. Padre, en esta hora te pido, Señor, que sustentes a tu iglesia, que sustentes a tu pueblo. Tú eres el proveedor, tú eres el sanador, tú eres aquel, Señor, que suple toda necesidad, tú eres aquel que sana toda dolencia. Padre, en esta tarde, juntos como hermanos, en un solo cuerpo, elevamos a ti una oración, intercediendo por las necesidades de esta delegación, de los hogares, de las familias,
pidiéndote que tu palabra sea la que cambie, la que renueve las vidas y los corazones. Dios maravilloso, no te tardes en bendecirnos, no te tardes en visitarnos, no te tardes en venir a nuestro auxilio, Señor. Toma y suple, como ya lo hemos dicho, porque antes, Señor, de que la palabra esté en nuestros labios, tú ya la conoces, Señor. Así que no dejes sin provisión a ninguno de tus hijos. Te pido que esta iglesia, este pueblo, estos santos escogidos, amados por ti, Señor, sean llevados en paz a sus hogares. Que en el momento que tus hijos, Señor, tengan, Señor, en sus manos el trabajo, la labor, que sus manos sean bendecidas en abundancia. Padre, abre las puertas de tu pueblo, porque, Señor, tú nos has puesto para ser cabeza y no cola, para gloria y honra de tu alabanza por todos los siglos, Señor. Gracias por presentarte a nosotros como un Dios personal y no algo impersonal, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, Dios.